Antes de empezar con la historia, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre había visto a Isen como el molesto hermanastro mayor que parecía prosperar poniendo a prueba mi paciencia. Nos habían lanzado a la vida del otro cuando nuestros padres se volvieron a casar, yo a los 13 años, él a los 15. Compartir una casa con él era simplemente un hecho de la vida, pero no nos hizo particularmente cercanos. Claro, hicimos las cosas juntos. Las cenas familiares obligatorias, las peleas ocasionales sobre quién tenía el control del control remoto del televisor y el tipo de pancarta que solo es divertida para cualquier otra persona si no está involucrada en ella. Esa distancia incómoda se convirtió en nuestra normalidad, y durante años coexistimos de una manera que nunca exigía mucho más. Luego las cosas comenzaron a cambiar, casi imperceptiblemente. Hace unas semanas, durante las vacaciones de verano, nuestros padres se habían ido de vacaciones, así que estábamos solos Isen y yo en la casa, abandonados a nuestra suerte. Habíamos estado solos antes, pero esta vez nos sentíamos diferentes, aunque no podía entender por qué. Tal vez era que con el paso de los años Isen había madurado de maneras que yo no había notado antes, y supongo que yo también había cambiado. Ya no éramos esos adolescentes que se peleaban, pero hasta este viaje no me había dado cuenta de lo mucho que habíamos crecido. Por primera vez, lo vi de otra manera. Había una confianza tranquila en el que no había notado antes, una calma relajada que lo hacía parecer de alguna manera más intrigante. Empecé a notar pequeñas cosas, como la forma en que su mirada se detenía un poco más durante las conversaciones, la leve sonrisa cuando hacía un chiste ingenioso y la forma en que parecía genuinamente interesado cuando hablábamos. Estaba más a gusto conmigo y, para mi sorpresa, yo me sentía de la misma manera con él. Al principio, ignoré esos pensamientos y los atribuí al resultado natural de crecer y madurar. Pero pronto las cosas se complicaron un poco más. Una noche nos sentamos en el sofá a ver una película al azar. Normalmente, esos momentos estarían llenos de nuestras bromas habituales o comentarios casuales, pero esa noche había un tipo diferente de silencio entre nosotros. Era denso, cargado y casi pesado. Las palabras no dichas parecían llenar el espacio y sentí algo en el aire que no podía definir. Vi a Isen mirándome con el rabillo del ojo y su mirada no era casual. Se sentía cargada, llena de una curiosidad que no había percibido antes, tal vez incluso una pregunta. Solté una risa leve, tratando de sacudirme esa extraña sensación que se apoderaba de mí. Pero sabía que algo había cambiado y no era algo que pudiera ignorar. Entonces, rompiendo el silencio, habló. ¿Alguna vez piensas que es raro que vivamos juntos así? Su voz era tranquila, firme, pero de alguna manera vulnerable. Sorprendida, parpadeé y sentí que se me aceleraba el corazón. ¿Qué quieres decir?, pregunté, obligándome a mantener un tono ligero y casual, incluso cuando un escalofrío nervioso me recorrió el cuerpo. No somos parientes, respondió, esbozando una pequeña sonrisa vacilante. Quiero decir, somos hermanastros, pero no hay conexión sanguínea. Sus palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros, y de repente aumentaron la tensión silenciosa. Lo que dijo era cierto, por supuesto, pero nunca lo había pensado de esa manera, no hasta que lo mencionó. Al oírlo decirlo, me pregunté si había estado pensando en ello durante un tiempo. Me moví en el sofá, mi mente daba vueltas mientras trataba de procesar hacia dónde se dirigía esta conversación. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, Isen se rió un poco torpemente y agitó la mano con desdén. Olvídalo, dijo rápidamente, rompiendo la tensión con una sonrisa inestable. Solo estoy bromeando. Lo dejamos pasar, pero en el fondo sabía que algo estaba a la vista que no podía ignorarse. La tensión tácita era ahora innegable, y aunque fingimos que nada había pasado, el silencio en el que nos sumimos tenía un peso diferente. Sabía que lo que una vez había sido tan simple entre nosotros ahora se había vuelto mucho más complejo. Lo dejamos pasar, pero en el fondo sabía que algo estaba a la vista que no podía ignorarse. La tensión tácita era ahora innegable. Y aunque fingimos que nada había pasado, el silencio en el que nos sumimos tenía un peso diferente. Sabía que lo que una vez había sido tan simple entre nosotros ahora se había vuelto mucho más complejo.
Pero algo había cambiado, y esa tensión tácita era ahora una presencia entre nosotros, palpable y real. Aunque ambos intentábamos actuar como si nada hubiera pasado, yo sabía que no era así. Esa noche, acostada en la cama, no podía quitarme la sensación de que sus palabras resonaban en mi mente. ¿Por qué lo que dijo me tocó una fibra tan sensible? ¿Por qué la idea de que fuéramos hermanastros, algo que siempre me había parecido tan claro y sencillo, de repente me parecía complicado? A la mañana siguiente, esperaba que hubiera sido solo una incomodidad pasajera, algo que pudiera atribuir a pensamientos nocturnos. Pero cuando entré en la cocina y encontré a Isen ya allí, sentado a la mesa con su café, esa sensación de inquietud me golpeó de nuevo. Levantó la mirada cuando entré y nuestras miradas se cruzaron por un momento, pero se sintió más largo de lo habitual, como si ambos estuviéramos buscando algún tipo de comprensión de lo que había cambiado. «Buenos días», murmuré, acercándome al refrigerador, esperando que la normalidad de preparar el desayuno borrara la tensión en el aire. «Buenos días», respondió en un tono tranquilo, pero todavía podía sentir su mirada sobre mí. Ambos pasamos por la rutina diaria, pero esa extraña energía flotaba entre nosotros como un pacto tácito. Apenas intercambiamos palabras, pero no fue necesario. La atmósfera entre nosotros era suficiente. Al anochecer, el peso de la misma me había agotado mental y emocionalmente. Me pregunté por qué todo era tan extraño. Esa noche me quedé despierta más tarde de lo habitual, esperando que él se fuera a la cama primero. Pero, por supuesto, las cosas rara vez salen como estaba planeado. Alrededor de la medianoche, lo escuché bajar las escaleras. Se sentó en el sofá a mi lado, su presencia se sentía de alguna manera más cercana de lo que debería. ¿No puedes dormir?, preguntó, su tono casual, aunque el momento se sintió todo lo contrario. Me encogí de hombros, tratando de ocultar la tensión en mi voz. Supongo que no estoy cansada, respondí, tratando de sonar indiferente. El silencio entre nosotros se volvió pesado nuevamente, pero esta vez era más consciente del espacio entre nosotros, o más bien, de la falta de él. Podía sentir su presencia a mi lado, cada leve movimiento, y por razones que no podía entender, algo se agitaba dentro de mí. El silencio se instaló entre nosotros, denso y cargado como una tormenta creciente. Sentí que la tensión aumentaba a cada momento, haciéndola más difícil de ignorar. Entonces él habló, cortando el silencio. Si todavía estás sintonizado con este video y encuentras la historia inspiradora, deja un 1 en los comentarios para hacerme saber que todavía estás conmigo. No estaba bromeando anoche, dijo Isen, su voz baja y seria, enviando una sacudida a través de mí. Mi corazón se aceleró, tomado por sorpresa. ¿Qué? Lo digo en serio sobre nosotros, dijo, inclinándose, su mirada firme y atenta. No somos hermanos, Lila. Hemos vivido juntos durante años. Nos conocemos y nos sentimos cómodos el uno con el otro. No es algo. Apenas podía respirar. Cada instinto me decía que debía detenerlo allí mismo. Establecer límites, alejarme. Pero no lo hice. Lo miré sin palabras, el peso de sus palabras presionándome. Sé que tú también lo sentiste, susurró, su voz apenas audible pero resonando profundamente. Me quedé congelada, sus palabras resonando en mi mente, persistiendo con una posibilidad inquietante. Nadie lo sabría nunca, agregó, su mirada firme. De repente, aparté mi mano, el peso de todo se derrumbó. Me puse de pie abruptamente, mi mente a 1000 por hora. Esto está mal. No podemos. Isen también se puso de pie, su rostro ilegible pero vulnerable de una manera que no había visto antes. ¿Por qué no? Nadie lo descubriría nunca, dijo, su tono en algún lugar entre suplicante y resignado. Negué con la cabeza, firme en mi respuesta. Esta vez. Somos familia, Isen. Familia adoptiva o no, está mal. No podemos cruzar esa línea. Él asintió lentamente, dando un paso atrás, su expresión era una mezcla de dolor y comprensión. Está bien, dijo en voz baja, pero algo en su voz me dijo que esto no había terminado. Los siguientes días fueron tensos, el aire entre nosotros estaba cargado de cosas no dichas, de límites que ahora debíamos evitar.
Me encontré haciendo todo lo posible para mantenerme alejada de él, pero eso no alivió el nudo de conflicto dentro de mí. Lo que casi sucedió me persiguió, haciéndome cuestionarme a mí misma de maneras que odiaba. Me molestaba incluso considerarlo. Nuestros padres volverían pronto, y una parte de mí esperaba que su regreso nos ayudara a encontrar una manera de volver a alguna versión de normalidad. Pero en el fondo, sabía que ni siquiera ellos podían arreglar lo que había cambiado entre nosotros. Entonces, una noche, alguien llamó a mi puerta. La abrí y encontré a Aizen allí de pie, luciendo inusualmente vulnerable. Se me cayó el estómago al darme cuenta de que no estaba allí para fingir que no había pasado nada. Solo quería disculparme, dijo, con la mirada fija en algún lugar detrás de mí, incapaz de mirarme a los ojos por lo que había pasado. No debería haber dicho lo que dije. Me pasé de la raya. Su disculpa debería haber sido un alivio, un capítulo final, pero en cambio me dejó inquieta, la tensión aún espesa entre nosotros, negándose a disolverse. No podemos volver a pasar por eso, dije, con la voz firme mientras lo miraba a los ojos. Somos familia, Aizen. No podemos. Asintió, pasándose una mano por el pelo con frustración, su expresión conflictiva. Lo entiendo. Pero no puedo simplemente apagar lo que siento, dijo, con la voz llena de resignación. Suspiré, sabiendo que no había respuestas fáciles aquí. Esto no había terminado. Ambos lo sabíamos. Al día siguiente me dijo que había decidido irse por un tiempo, para poner algo de espacio entre nosotros. Tal vez eso nos ayudaría a ambos a ver las cosas con más claridad. Y en el fondo, sabía que era lo mejor. Nadie tiene que saberlo, Lila, dijo en voz baja, las últimas palabras que pronunció antes de salir por la puerta. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de él, supe que algo fundamental había cambiado entre nosotros, algo que no se podía deshacer. Se había trazado una línea, y si bien trajo claridad, había un gran peso en saber lo que podría haber sido pero nunca sería. En los días posteriores a la partida de Aizen, la casa se instaló en un silencio inusual, una quietud que era a la vez liberadora y espeluznante sin él cerca. Un extraño vacío llenó el espacio, pero junto con él, una sensación de alivio, casi como si la tensión y las preguntas se hubieran disipado, dejando espacio para finalmente respirar. Pasé horas perdida en mis pensamientos, reflexionando sobre el torbellino de emociones que habíamos compartido. No se trataba solo de la tensión. Era la comprensión de cuánto habíamos cambiado y crecido los dos más allá de las pequeñas peleas entre hermanos que alguna vez definieron nuestra relación. Ahora, con nuestros padres de vuelta, esperaba que todo se asentara en algo más normal, algo familiar y estable. Sumergirme en mis estudios se convirtió en mi forma de distraerme de esos sentimientos persistentes y complejos. Pero incluso mientras me concentraba, los momentos de soledad se colaban, tomándome por sorpresa. La conexión que una vez tuve con Aizen, el vínculo que había comenzado como una relación renuente y evolucionó hacia algo más profundo, era difícil de ignorar. Era confuso pero liberador a su manera. Para finalmente reconocer los sentimientos sin la presión o la expectativa, podía dejarlos ser lo que eran, sin la presión de la intensidad de su presencia. Luego, unas semanas después, justo cuando estaba empezando a adaptarme a mi rutina, escuché una voz en el pasillo. La voz de Aizen, inconfundible e inesperada. Mi corazón se aceleró, inundado de una mezcla de emoción y temor. No lo había visto ni hablado con él desde que se fue, y la idea de enfrentarlo nuevamente hizo que todas las emociones regresaran sin que nadie se las pidiera. Lila, llamó, su tono suave, con un toque de vacilación. Respiré profundamente para tranquilizarme, tratando de mantener mis emociones bajo control, y abrí la puerta. Allí estaba, luciendo más relajado de lo que lo había visto en mucho tiempo. Hola, lo saludé, tratando de parecer casual, aunque no me sentía nada de eso. ¿Cómo estuvo tu viaje? Estuvo bien, dijo, y una sonrisa genuina se extendió por su rostro. Creo que necesitaba un tiempo lejos para aclarar mi mente. Nos quedamos allí, el silencio se extendía entre nosotros, no incómodo pero lleno de cosas no dichas. Era como si la brecha entre nosotros hubiera crecido, pero había un entendimiento compartido que nos permitía estar en igualdad de condiciones, listos para seguir adelante. Finalmente, la expresión de Aizen se suavizó y rompió el silencio.
Extrañé pasar tiempo juntos, admitió, su tono gentil, casi vulnerable. ¿Podemos hablar? Era una pregunta simple, pero se sintió como una rama de olivo, una oportunidad para reconstruir lo que alguna vez se había sentido tan complicado. Por supuesto, respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Se sentó en el borde de mi cama y yo me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, sintiendo la anticipación mezclada con la esperanza. He tenido mucho tiempo para pensar en todo, comenzó. Su mirada se desplazó hacia abajo como si buscara las palabras adecuadas. No quiero que las cosas se vuelvan incómodas entre nosotros. Solo quiero que seamos amigos, tener eso sin toda la tensión. Asentí y, cuando sus palabras se asimilaron, una sensación de alivio me inundó. A mí también me gustaría, dije suavemente, sintiendo que el peso entre nosotros comenzaba a levantarse. Creo que podemos encontrar una manera de mantener las cosas normales, de ser simplemente nosotros. Isen levantó la vista, con un destello de esperanza en sus ojos. Bien. Valoro nuestra amistad. No quiero perderla. Yo también, admití, sintiendo que mi corazón se aligeraba. Hemos pasado por mucho juntos, y sería una pena dejar que todo lo que sucedió arruine lo que tenemos. Exactamente, respondió, relajando sus hombros mientras la tensión en la habitación parecía disiparse, haciendo espacio para algo más cálido, más fácil. Entonces, ¿qué quieres hacer?, pregunté, ansioso por restablecer la conexión natural que una vez compartimos. Si todavía estás sintonizada con este video y encuentras la historia inspiradora, deja un 2 en los comentarios para hacerme saber que todavía estás conmigo. Sonrió. Tal vez podamos comenzar con una noche de película, como en los viejos tiempos. Suena perfecto, sonreí, y añadí juguetonamente, siempre que no sea una comedia romántica. Se rió entre dientes y el sonido llenó la habitación con una familiaridad cómoda. ¿Qué tal una película de acción en su lugar?, sugirió una calidez relajada en su tono. Mientras recordábamos nuestras películas favoritas, la incomodidad inicial se desvaneció gradualmente, reemplazada por una renovada sensación de comodidad y camaradería. Pasamos la noche riéndonos, bromeando y compartiendo recuerdos como hermanos que han superado una tormenta y han salido fortalecidos del otro lado. Los días se convirtieron en semanas y nuestra amistad comenzó a florecer de maneras que no había previsto. Compartimos sesiones de juegos a altas horas de la noche, intercambiamos canciones favoritas e incluso colaboramos en proyectos escolares. Sentí que presionamos un botón de reinicio, redescubriendo la simplicidad de simplemente estar juntos. Y se sintió bien, refrescante incluso, encontrar esa cercanía nuevamente sin la tensión que alguna vez nubló las cosas. Sin embargo, hubo momentos en los que capté la mirada de Isen demorándose un poco más de lo necesario, y un destello del pasado surgió entre nosotros. Cada vez, me sacudía la idea de encima y me recordaba que habíamos elegido dejar las cosas atrás y seguir adelante juntos como amigos. Un día, mientras estudiaba en la sala de estar, vi un cuaderno de bocetos abierto sobre la mesa de café, lleno de dibujos intrincados y cautivadores. Me picó la curiosidad. Pasé las páginas y me encontré con una serie de retratos, cada uno más detallado y expresivo que el anterior. Cada página revelaba un rostro diferente, cada línea capturaba emociones e historias. ¿Hiciste esto tú?, pregunté, mirando a Isen, que estaba recostado en el sofá. Se sentó, un ligero rubor coloreó sus mejillas, claramente sorprendido. Sí, admitió, frotándose la nuca tímidamente. Intentaré volver al arte. Es algo que siempre me ha gustado, pero nunca tuve tiempo para ello. Son increíbles, dije, realmente impresionada por su talento. Deberías mostrarle esto a alguien. Tienes un verdadero don. Gracias, respondió con una sonrisa tímida pero orgullosa. Tal vez lo haga algún día. A medida que pasaban los meses, nuestra conexión se profundizó de maneras que no había previsto. Isen y yo nos convertimos en confidentes el uno del otro, compartimos nuestros sueños, nuestros miedos y nuestras ambiciones. Nos apoyamos mutuamente durante los altibajos de la vida adolescente y, lentamente, las complejidades persistentes de nuestro pasado comenzaron a desvanecerse. En su lugar surgió una amistad que parecía auténtica, un vínculo que se basaba en la confianza, el respeto y una comprensión mutua que nadie más compartía.
De vez en cuando, los recuerdos de nuestros momentos más complicados pasaban por mi mente, pero me recordaba a mí misma lo lejos que habíamos llegado, dándome cuenta de que habíamos creado algo único, una conexión inquebrantable. Al mirar a Isen ahora, no solo veía a un hermanastro, sino a un amigo de toda la vida que había estado allí en todo y estaba segura de que estaría allí sin importar lo que deparara el futuro. Con el verano acercándose rápidamente y la libertad de las vacaciones ante nosotros, sentí una emoción burbujeando debajo de la superficie. Pronto terminaría la escuela y nos esperaban días interminables bañados por el sol. Pero junto a esa emoción había una sensación inexplicable de que nuestra amistad estaba al borde de un nuevo precipicio. Una tarde cálida, decidimos pasar el día en el parque cercano. El sol bañaba todo con una luz dorada, arrojando un resplandor de ensueño sobre la vegetación que nos rodeaba. El suave aroma de las flores florecientes llenaba el aire mientras caminábamos hasta que encontramos un lugar apartado debajo de un roble enorme. Isen extendió una manta, sacó su cuaderno de dibujo y se sentó a mi lado. Me recliné contra el árbol, contenta de verlo dibujar, cautivada por la forma en que su lápiz se movía por la página con una intensidad tranquila. Había algo hipnótico en su concentración, la forma en que parecía desconectarse de todo lo que lo rodeaba. No pude evitar sentirme atraída. ¿En qué estás pensando?, pregunté, genuinamente intrigada por la expresión de concentración en su rostro. Estoy tratando de capturar este momento, respondió. Su mirada nunca dejó la página. Es pacífico aquí. Solo quiero recordarlo. No olvides incluirme en tu obra maestra, bromeé, sonriendo pero sintiendo una punzada de algo más profundo. No era solo una broma. Una parte de mí anhelaba ser parte de los momentos que apreciaba, no solo como amigo, sino como alguien que realmente importaba. Levantó la mirada, una sonrisa burlona tirando de la comisura de sus labios. Eres la musa, Lila. Podrías inspirar mi mejor trabajo hasta ahora. Nos reímos, compartiendo una alegría que se sentía segura y cómoda. Pero cuando volvió a su dibujo, me encontré a la deriva en mis pensamientos, sorprendida por una pequeña chispa de anhelo. No me había permitido considerar lo que significaría ser más que amigos con Isen, no desde que habíamos elegido establecer esos límites. Sin embargo, allí estaba yo, sintiendo mi corazón acelerarse al darme cuenta de que tal vez esos límites no eran tan firmes como alguna vez pensé. Me había prometido a mí misma que mantendríamos las cosas simples, pero esa promesa de repente se sintió difícil de cumplir. Oye, ¿puedo preguntarte algo?, me aventuré, las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera adivinarlas. Dudé, sin estar segura de si quería seguir por ese camino. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?, respondió, dejando su lápiz y prestándome toda su atención. Respiré hondo, reuniendo el coraje para expresar las preguntas que habían persistido en mi corazón. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sucedido si no hubiéramos decidido ser solo amigos? ¿Cómo qué? ¿Si no hubiéramos establecido esos límites? Su expresión se suavizó, la chispa juguetona en sus ojos fue reemplazada por una profundidad que me tranquilizó y me puso nerviosa al mismo tiempo. ¿En serio? Sí, lo hago. A veces, admitió, su voz tranquila pero sincera. Me pregunto si solo teníamos miedo de lo que podría pasar. Sus palabras me golpearon fuerte, reflejando las preguntas exactas con las que había estado luchando. Escucharlo reconocerlo me trajo alivio y confusión, lo que hizo que fuera difícil desenredar las emociones que se estaban gestando dentro de mí. ¿Crees que hubiera valido la pena?, insistí, necesitando saber dónde estaba parado, incluso si no estaba segura de dónde estaba yo. Isen respiró profundamente, su mirada se desvió hacia el parque, el paisaje distante, lo que le dio un momento para ordenar sus pensamientos. Creo que podría haberlo sido, dijo pensativamente. Pero tomamos una decisión, y lo respeto. Somos mejores como amigos ahora, ¿verdad? Correcto, respondí. Pero una sutil sensación de incertidumbre me carcomía. Aunque pasamos el resto del día riéndonos y compartiendo historias, el peso de nuestra conversación se cernía sobre nosotros, un recordatorio silencioso de los caminos que podríamos haber tomado pero que habíamos elegido no tomar. Mientras caminábamos hacia casa, el sol poniente pintaba el cielo de suaves tonos naranja y rosa, arrojando un cálido resplandor sobre todo. Caminando en un cómodo silencio,
sentí una tensión entre nosotros que no podía explicar, una carga persistente de nuestra conversación que hacía que cada mirada compartida se sintiera más pesada que antes. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama mirando el techo, me encontré contemplando el día, los pequeños momentos que parecían decir más de lo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Quería hablar con Isen, expresar la pregunta que giraba en mi mente sobre la forma en que me miraba, esos momentos fugaces que parecían estar cargados de algo tácito. Pero una parte de mí vaciló, temerosa de que abordarlo complicaría todo lo que habíamos trabajado para reconstruir. Unos días después, nuestros padres nos sorprendieron con la noticia de un viaje familiar a la playa. La emoción bullía en mi interior y no pude evitar la esperanza de que el cambio de escenario pudiera darnos a ambos una nueva perspectiva. Tal vez, lejos de nuestras rutinas, finalmente podríamos ordenar los sentimientos que habían comenzado a surgir. El viaje en auto a la playa estuvo lleno de risas y conversaciones animadas. Mientras nuestros padres recordaban las vacaciones pasadas, Isen y yo intercambiamos miradas cómplices. Nuestra conexión silenciosa era clara incluso sin una palabra. Cuando llegamos, el aroma de la brisa salada y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla me levantaron el ánimo al instante. Nos instalamos rápidamente en nuestra acogedora casa de playa, ansiosos por sumergirnos en la relajación de nuestro nuevo entorno. A medida que se acercaba la tarde, nuestra familia se reunió en la arena para hacer una fogata. Las llamas crepitaban y arrojaban una luz cálida que bailaba sobre nuestros rostros, y el calor del fuego creaba una barrera entre nosotros y el aire fresco de la noche. Isen y yo terminamos sentados uno al lado del otro. El calor de las llamas parecía amplificar la tensión familiar pero tácita entre nosotros. La conversación fluía fácilmente, llena de risas e historias compartidas. Pero debajo de todo, sentí que algo más hervía a fuego lento, una chispa justo debajo de la superficie. Cuando las estrellas comenzaron a cubrir el cielo, miré a Isen. Estaba mirando el fuego, su expresión distante y pensativa, como si estuviera perdido en su propio mundo. ¿En qué estás pensando?, pregunté suavemente, esperando que me dejara entrar. Levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los míos con una suave intensidad. «Qué agradable es estar aquí con todos», respondió, en voz baja, casi reverente. «Se siente diferente esta vez, como si hubiéramos crecido». «Sí, lo hace», estuve de acuerdo, mi corazón se aceleró con el peso de sus palabras. Extrañé momentos como este. Las estrellas brillaban arriba, y el resplandor del fuego pintaba nuestros rostros en tonos cálidos. Sentada allí, rodeada de familia pero en sintonía solo entre nosotros, sentí como si ambos estuviéramos al borde de algo nuevo, algo desconocido, pero lleno de posibilidades. Se volvió hacia mí, su expresión cambió repentinamente a algo serio, intenso. «Laila», sobre lo que hablamos en el parque. Antes de que pudiera terminar, una fuerte ovación estalló del grupo mientras nuestros padres tostaban malvaviscos y contaban chistes. La interrupción fue discordante, y sentí una oleada conflictiva de alivio y decepción. Una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir, pero otra parte sabía que este no era el momento adecuado para sumergirse en algo tan delicado. Más tarde esa noche, una vez que todos se habían retirado a la cama, me encontré atraída hacia el balcón, mirando el océano iluminado por la luna. El sonido rítmico de las olas era relajante, pero mis pensamientos eran todo menos tranquilos. En ese momento, un suave golpe resonó en la puerta. Mi corazón dio un vuelco y la abrí para encontrar a Isen de pie allí, bañado por el suave resplandor plateado de la luz de la luna. «¿Podemos hablar?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «Sí», respondí, mi pulso se aceleró mientras me hacía a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en el borde de mi cama, el silencio estaba cargado de anticipación, cada uno de nosotros inseguro pero no dispuesto a dejar que este momento se escape. Si todavía estás sintonizado con este video y encuentras la historia inspiradora, deja un 3 en los comentarios para hacerme saber que todavía estás conmigo. Isen me miró, sus ojos escrutadores como si buscara la confirmación de algo que no estaba seguro de encontrar. «Creo que nos debemos a nosotros mismos ser honestos sobre lo que sentimos», asentí, sintiendo la gravedad de sus palabras. «Estoy de acuerdo. Pero es complicado, Isen. Hemos puesto tanto esfuerzo en construir esta amistad, en seguir adelante». «Lo sé», respondió,
inclinándose más cerca, su mirada firme. Pero no podía negar lo que sentía, esa sensación familiar pero inquietante que me acercaba más a él. Hay algo más profundo entre nosotros, admití, mi voz temblaba ligeramente. Ha estado ahí desde el principio, ¿no? Tal vez sí, respondió, su voz tan suave como si temiera romper el hechizo. Su mano se estiró hacia la mía, su toque cálido, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Pero no lo sabremos a menos que lo intentemos. Creo que podemos manejar esto. Podemos ser amigos y aún así explorar lo que hay entre nosotros. Sus ojos tenían la misma incertidumbre que reflejaba los míos, pero también había algo innegablemente tranquilizador en su mirada. Una sensación de posibilidad. ¿Crees eso?, pregunté, mi corazón acelerado, atrapado entre la emoción y el miedo. Sí, creo, respondió, su voz suave pero segura. Vale la pena correr el riesgo, ¿no? En ese momento, el mundo que nos rodeaba se desvaneció, dejando solo la tensión silenciosa y el camino inexplorado que ambos sabíamos que queríamos recorrer juntos. Por un momento, nos miramos el uno al otro, el silencio estaba cargado de posibilidades no expresadas. Me di cuenta de que este era un punto de inflexión para ambos, un paso que cambiaría para siempre nuestra relación. Respiré profundamente, apreté su mano y una pequeña sonrisa se extendió por mi rostro. Bueno, veamos a dónde nos lleva esto. Cuando me devolvió la sonrisa, una sensación de alivio y alegría me invadió. Habíamos cruzado un umbral listos para abrazar este nuevo camino sin importar a dónde nos llevara. Con las olas del océano rompiéndose rítmicamente de fondo, sentí una ola de esperanza, una promesa de nuevos comienzos. Durante los siguientes días en la playa, todo se sintió diferente, como si finalmente se nos hubiera quitado un peso que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que llevábamos. Isen y yo navegamos por nuestra nueva conexión con una mezcla de emoción y cautela, balanceándonos en el borde de la amistad y algo más. Paseamos por la costa, de la mano, riéndonos de las absurdas payasadas de las gaviotas que intentaban robarnos nuestros bocadillos, y pasamos noches tranquilas bajo las estrellas, compartiendo pensamientos y sueños, profundizando nuestro vínculo con cada momento que pasaba. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, nos encontramos en una tranquila franja de arena. Las olas lamían suavemente nuestros pies, y toda la escena parecía un sueño. Lila, comenzó Isen, su tono serio, quiero que sepas que no importa lo que pase, nuestra amistad siempre será mi prioridad. Me preocupo demasiado por ti como para arriesgarme a perder eso. Su sinceridad envolvió mi corazón como un cálido abrazo. Siento lo mismo, respondí, encontrando su mirada. Quiero explorar esto, pero no quiero apresurarme en nada. Vamos a tomarlo un día a la vez. Una sonrisa se dibujó en su rostro, el alivio y la felicidad eran claros en sus ojos. ¿Trato? Disfrutaremos el viaje juntos. A medida que pasaban los días, disfrutamos cada momento, creando recuerdos que llevaríamos para siempre. Desde construir castillos de arena que sabíamos que se llevarían con la marea, hasta fogatas nocturnas con nuestra familia. Cada experiencia se sentía como un paso más en este territorio inexplorado. En nuestra última noche, decidimos hacer una fogata, solo nosotros dos. La luna colgaba alta en el cielo, arrojando un suave resplandor plateado sobre el agua. Tostamos malvaviscos, el dulce aroma llenó el aire mientras compartíamos nuestros sueños y aspiraciones, nuestra risa se mezcló con el suave sonido del océano. ¿Recuerdas cuando llegamos aquí por primera vez?, preguntó Isen, su voz llena de nostalgia. Todo parecía tan simple en ese entonces. Sí, respondí, mi corazón se llenó de afecto mientras los recuerdos afloraban. Pero creo que ahora es incluso mejor. Ambos hemos crecido mucho. Se inclinó hacia mí, el calor del fuego, arrojando un brillo dorado sobre su rostro. Estoy agradecido por cada momento que nos trajo aquí. Significas el mundo para mí, Lila. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de una sinceridad que me conmovió profundamente. Sus palabras permanecieron en el aire tranquilo de la noche, con un peso que se sintió abrumador y reconfortante al mismo tiempo. Significas mucho para mí también, Isen. Nunca imaginé que encontraríamos el camino de regreso el uno al otro de esta manera.
con una sonrisa suave, tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos con un sentido de propósito. Prometamos comunicarnos siempre, pase lo que pase. Quiero que seamos abiertos y honestos. Lo prometo, respondí, con el corazón palpitando con fuerza. Quiero que esto funcione. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban sobre nosotros, nos acercamos más, nuestros corazones latían en perfecta armonía. En ese momento, todo se sintió como debía ser. Cuando el verano comenzó a dar paso al otoño, volvimos a nuestra vida cotidiana. Pero algo en nuestra relación había cambiado. Nuestra amistad había florecido en algo rico y extraordinario. Cada día traía nuevas aventuras, risas y momentos de vulnerabilidad mientras navegábamos con cuidado por este delicado equilibrio entre la amistad y algo más profundo. La comunicación y la honestidad se convirtieron en nuestras anclas, nos dieron estabilidad mientras compartíamos sonrisas, intercambiábamos miradas cómplices y construíamos una conexión más fuerte de lo que jamás había imaginado. Un día nos encontramos de nuevo en el lugar debajo del roble donde todo había comenzado. Sentado a mi lado, Isen se dio vuelta, con un brillo juguetón en sus ojos. «Sabes», comenzó, con una sonrisa traviesa en su rostro, «creo que podría ser mi mayor obra maestra». Me reí, la calidez se extendió por mi cuerpo. «Y eres el artista que hace que la vida se sienta vibrante y viva». Mientras el sol se ponía y arrojaba un resplandor dorado sobre el paisaje, supe que estábamos solo al comienzo de nuestro viaje juntos. Tomados de la mano, avanzamos, listos para abrazar lo que la vida nos deparara juntos. Al cerrar este capítulo en la historia de Lila y Isen, nos quedan poderosos recordatorios sobre el amor, la amistad y los vínculos que crecen cuando elegimos la honestidad y la vulnerabilidad. ¿Qué has aprendido de su viaje? La vida a menudo presenta conexiones inesperadas y momentos que desafían nuestros límites. ¿Qué es algo que aprendiste de esta historia que pondrás en práctica en tu propia vida? Si disfrutaste este video, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y cuéntanos qué fue lo que más te llamó la atención. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más historias inspiradoras como esta. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.